Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Es un gusto saludarles. Yo soy Andrés Mendoza, psicólogo especializado en comportamiento alimentario y parte del equipo de Nutritivia. Me da gusto que estén participando en esta segunda edición del programa CREA. Ojalá sea de gran beneficio para ustedes y para su salud el que estén tanto participando, lo que están aprendiendo y lo que vayan aplicando en su día a día. La intención de esta sesión es poderles compartir un poco más de información para que puedan ir tomando decisiones un poco más saludables en su día a día o incluso si ya las toman, pues mantenerlas, ¿no? Muy bien, entonces el tema de esta sesión es factores que influyen en la alimentación, especialmente las situaciones, las personas y nuestras emociones. Muy bien. De manera general, así como para introducirnos un poco al tema, los factores que influyen en el comportamiento o comportamiento general, pues son diversos. Están los biológicos, como la parte genética de la persona, cómo responde la persona, o incluso la parte del sexo, procesos que incluso son autónomos, ¿no? Es decir, que nosotros no controlamos de manera individual o consciente, podríamos decir. Son todos aquellos procesos biológicos. Por ejemplo, cómo influye la temperatura de nuestro cuerpo para nosotros tener un cambio o tener una acción ante ello. Por ejemplo, si tenemos frío, pues nos podemos eh, poner abrigar o algo similar. O si tenemos calor, pues tal vez nos podemos acercar a alguna sombra o incluso prender el aire acondicionado, entre otras cosas, ¿no? Interactuamos a partir de estos estímulos corporales, ¿no? Por ejemplo, si nos duele la cabeza o si tenemos sueño, hambre, etcétera. Son todos aquellos factores biológicos o corporales que influyen en el comportamiento de las personas. También está la parte social o la parte cultural. En este sentido, pues hay como un deber ser cultural según en donde vivamos, según en donde estemos, según las personas con las que convivimos, y hay como una conducta esperada. Nosotros, como seres sociales, regularmente pues nos adaptamos o nos adaptamos parcialmente tal vez ante pues esos patrones de comportamiento esperados de acuerdo a un contexto, de acuerdo a una sociedad, de acuerdo a una cultura. Y por otra parte también están los ambientales, que es todo aquello que está en nuestro ambiente que influye para que nosotros interactuemos o tengamos alguna acción respecto a su ambiente. Por ejemplo, una luz roja en un semáforo pues nos indica alto, si está un alimento disponible en nuestra alacena y lo observamos o lo olfateamos, pues a pesar de que no tengamos hambre, o que nadie nos haya dicho que lo comamos, lo podemos consumir por el simple hecho de estar en nuestro ambiente, ¿no? O incluso a lo mejor vamos por la calle y vemos por ahí alguna oferta, así como en algún panorámico, o a lo mejor vamos específicamente por una calle que encontramos esa tienda que tanto nos encanta y que venden alimento muy sabroso, pues por el simple hecho de ir pasando por ahí y saber que está abierto el espacio, pues nos acercamos a comprar y probablemente a consumir. Entonces, estos son algunos factores que pueden influir en nosotros, como para comportarnos de determinada manera o simplemente responder con nuestras acciones. Esto es en el comportamiento. Sin embargo, en la alimentación, pues mencionamos desde un principio en el título las situaciones, las personas y nuestras emociones. Sin embargo, no son todos los factores que influyen. Hay muchísimos factores que influyen en nuestra forma de alimentarnos, en el qué, cuánto, cómo, por qué, para qué, etcétera. Sin embargo, aquí nos vamos a abocar específicamente a las situaciones o eventos, a las personas que nos rodean y a nuestras emociones. Primero que nada, las situaciones. Como somos seres sociales, hay eventos
hay conductas esperadas ante ciertas situaciones. Por ejemplo, aquí como la imagen lo menciona, un cumpleaños. ¿Qué sucede en un cumpleaños? Regularmente es un contexto de celebración, regularmente hay reunión de varias personas, regularmente hay asociadas eh, emociones como alegría, gratitud, entre otros. Y dentro de ese proceso de celebración, lo más común es que haya un pastel, ¿sí? Entonces, lo esperado ante esa situación es que podamos consumir pastel y en ocasiones hasta repetir, ¿verdad? Según el tamaño del pastel y la cantidad de personas, entre otros elementos. Entonces, hay situaciones que nos orientan a consumir, a pesar de que no tengamos hambre, a pesar de que no nos lo ofrezcan, el simple hecho de ser un evento que promueve el consumo de alimento, pues puede, puede influir. Ojo, no necesariamente es que sea determinante o absoluto, sino que influye. Las personas, como seres sociales y seres humanos, interactuamos, como anteriormente lo decía, con el ambiente y con reglas sociales, con nuestra biología, con nuestro aprendizaje, entre otros elementos. Entonces, ante ciertas situaciones, nosotros podemos identificar si estamos, por ejemplo, tratando de hacer un ajuste en nuestra alimentación, podemos identificar qué situaciones o eventos nos complicarían un apego a un plan de alimentación o a tener alguna elección un poco más saludable, en dado caso de que esté haciendo como algún ajuste en alimentación, ya sea por cuestiones de salud o por indicación médica, etcétera, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo influyen en nosotros esos alimentos, perdón, esos eventos o esas situaciones que nos orillan a un sobreconsumo o al consumo de ciertos alimentos que tal vez de momento no estén tan indicados por alguna razón en específico. Pues en este caso también estamos en Sonora, entonces en Sonora tenemos como una cultura alimentaria donde ciertos eventos, como lo más tradicional, pues una carne asada, por ejemplo, también es un evento que influye como al sobreconsumo o al consumo de ciertos alimentos en específico. Entonces, identificando las características de esos eventos, de esas situaciones, podemos identificar también nosotros cómo respondemos en relación a eso, consumiendo alimento. También, además de situaciones o de eventos, están las personas. Las personas, nosotros convivimos a diario con muchísimas personas y hay quienes influyen en nosotros para hacer elecciones sobre nuestra alimentación o incluso no solamente sobre nuestra alimentación, sino también sobre el consumo de bebidas. Eh, entonces, es común o puede ser que algunas personas nos inviten regularmente o frecuentemente o con un cierto patrón, por ejemplo, cada fin de semana o después de comer, que nos inviten como alguna bebida en especial. O incluso ante la mera presencia de cierta persona, puede ser que nos den ganas de consumir una cierta bebida o un cierto alimento, porque se hace como un patrón, se hace una asociación de estar ante cierta persona, consumir cierto alimento o cierta bebida. Esto sucede mucho con amistades, sucede mucho con compañeros de trabajo, también con familiares. Entonces, el identificar a esa persona que regularmente promueve o ya sin ni siquiera decirnos o invitarnos, nosotros decidimos elegir el consumo de ciertos alimentos en específico, ¿no? Entonces, también es bueno identificar aquellas personas que nos facilitan un ajuste en nuestra alimentación para que podamos cumplir con algún objetivo en especial, independientemente del objetivo que sea. En este caso estamos tratando de promover eh, objetivos saludables, por lo tanto, identificar aquellas personas quienes les facilitan o quienes les orientan, quienes les promueven, pues una alimentación más saludable, ¿sí? No necesariamente
el dejar de consumir ciertos alimentos, sino tal vez ajustar un poco la parte de qué tan frecuente consumo ciertos alimentos o qué cantidad consumo ante ciertas situaciones o ante la presencia de determinada persona. Y por otra parte también están nuestras emociones, tanto nuestras emociones personales como las emociones de los demás. Las emociones regularmente son una señal, es decir, nos dan información de lo que estamos, de cómo estamos respondiendo ante el ambiente, de lo que está pasando, de lo que las otras personas nos dicen, de lo que nosotros estamos evaluando, de lo que sucede. Y las emociones regularmente, pues pueden promover el consumo, ya sea desmedido, excesivo o sin control de ciertos alimentos. O por otra parte, también ciertas emociones puede ser que no nos dé hambre y que no nos sintamos cómodos consumiendo algún alimento. Por ejemplo, hay personas que estando muy alegres, perdón, pueden estar consumiendo constantemente algún alimento o alguna bebida. Y eso, a pesar de que no tengamos hambre, que estemos saciados o satisfechos, pues promueve el sobreconsumo. Por otra parte, hay personas que al sentirse, por ejemplo, estresados o estresadas, hay quienes se orientan a un consumo constante, a un sobreconsumo, a pesar de que no se tenga hambre o que alguien esté promoviendo el consumo de algunos alimentos. Pero por otra parte, hay personas que responden completamente diferente, es decir, que no pueden consumir ningún alimento ante la misma emoción. Entonces, las emociones, por ejemplo, las emociones placenteras por sí mismas ya son placenteras, son gratificantes, son cómodas y demás. Y además, si consumimos algún alimento que de igual manera sea palatable, sea sabroso, nos haga sentir saciados, o que a lo mejor la textura es de nuestras favoritas, o el sabor, etcétera, entonces todavía como puede potencializar un poco más el efecto de esa emoción. Y por otra parte, si estamos experimentando una emoción que es desagradable, incómoda o molesta, ante el consumo de algún alimento, que regularmente consumimos alimentos palatables, sabrosos, que nos gustan y que son gratificantes, pues reduce ese malestar de esa emoción. Entonces hay un aprendizaje que ante un cierto malestar, el alimento o ciertos alimentos en específico reducen ese malestar. Entonces se hace un aprendizaje, se hace una asociación y podemos, ¿cómo decirlo? Mantener esa respuesta de ingesta ante esas emociones incómodas, ¿sí? Entonces es importante por eso primero trabajar con las emociones o identificar primero que nada las emociones y evitar consumir alimento cuando sean emociones, digamos, muy, eh, como muy polarizadas, ¿no? O excesivamente alegre o de plano muy, viviendo o experimentando una emoción muy displacentera, muy incómoda, muy molesta. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en este caso en la imagen, pues se mezclan una serie de factores, como anteriormente lo hemos estado mencionando, pues una situación o un evento, una reunión en este caso pareciera ser como una pareja, específicamente siendo una persona con la que hay una relación probablemente agradable, pues facilita incluso ciertas emociones y ante la mezcla de estas tres situaciones, perdón, de estos tres factores, pues puede influir el consumo o el no consumo de ciertos alimentos. Aquí la intención es que puedan ustedes ver cómo responden ustedes ante estos elementos, ante estos factores y pues cómo pueden hacer ajustes. Entonces, hacia allá vamos para hacer el cierre. Em, para reflexionar en sí sería importante preguntarnos, ¿puedo primero que nada identificar cómo, qué y cuánto como en ciertos eventos, con ciertas personas o ante ciertas situaciones? Es decir, el cómo como ante ciertos eventos, ya sea rápido,
sin prestar atención o repito, repito y repito algún alimento en ciertos eventos. Por ejemplo, teníamos en las situaciones o eventos como los cumpleaños, que regularmente nos ponen alimento en la mesa constantemente o al voltearnos ahí de la mesa, pues hay más opciones disponibles. Entonces, es importante identificar cómo comemos y cuánto comemos ante ciertos eventos, también ante ciertas personas y ante ciertas emociones. O sea, lo pueden identificar. La intención es que podamos ir haciendo más atentos ante esas situaciones para identificar ante qué circunstancias, ante qué personas o ante qué emociones habría que hacer algún ajuste en la forma de consumir el alimento. La siguiente pregunta dice, ¿qué puedo cambiar en mi alimentación en ciertos eventos, con ciertas personas o ante ciertas situaciones? No significa que estos factores que influyen en nuestra alimentación se tenga que cambiar todo, para nada. Sin embargo, habrá algunos ajustes que se pueden hacer. Por ejemplo, en qué tan seguido como ciertos alimentos en ciertos eventos o qué tanta cantidad como cuando estoy en compañía de determinada persona. No necesariamente el exceso, en ocasiones también puede ser el no consumir absolutamente nada. Algún efecto puede tener alguna persona que nos oriente a eso. Y también, pues, qué puedo cambiar en mi forma de comer, tal vez en el qué comer o cuánto comer o qué tan rápido como cuando estoy experimentando alguna emoción. Y para finalizar, la pregunta sería, ¿cómo puedo hacerlo? Por supuesto que para esto hay que estar dispuestas o dispuestos a hacer algún ajuste en su forma de alimentar. Me imagino que al estar participando en este programa, pues hay una cierta disposición. Sin embargo, hay que comenzar por la parte más sencilla. Los cambios drásticos no siempre son tan efectivos porque no son tan sostenibles a través del tiempo. Entonces, si buscan un cambio que sea duradero y que puedan sobrellevarlo a través del tiempo, que no genere tanto esfuerzo, pero con la práctica constante genere un excelente resultado, pues probablemente es ahí por donde se puede comenzar. Entonces, les dejo acá la información. Cualquier duda, yo quedo a su disposición. Es un gusto compartir esta información con ustedes y que sea de mucho provecho. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.